Aló. Bueno, buenas noches. Hoy tengo también la oportunidad de poderles compartir este mensaje de parte del Señor. Así que vamos a leer la cita que está en el Salmo 86, del 1 al 10. Dice: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Bueno, el título que el Señor me llevó a colocarle a este pasaje de hoy es Así es nuestro Dios. Y a manera de introducción, el título de este salmo es simplemente Oración de David. Así aparece en este Salmo 86. Y es una súplica individual y tiene una característica especial, y es que fue compuesto casi en su totalidad con frases tomadas de otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Aquí en este salmo podemos encontrar una preciosa descripción del carácter de Dios, una descripción que nos ayuda a recordar lo maravilloso que es nuestro Dios y por qué vale la pena poner en Él toda nuestra confianza y nuestra esperanza. El rey David usa un lenguaje expresivo para hablar de su necesidad con Dios, y usa una idea figurativa de decirle: inclina tu oído, estoy afligido. ¿Cierto? Charles Spurgeon dijo con respecto a este salmo lo siguiente: cuando nuestras oraciones sean humildes a causa de nuestra humildad, o débiles a causa de nuestra enfermedad, o sin alas debido a nuestro abatimiento, el Señor se inclinará hacia ellas. El infinitamente exaltado Jehová tendrá respeto por ellas. Decir que tenemos que ser humildes y conscientes que solamente Dios nos puede dar la respuesta a lo que estamos pidiendo. Este salmo es notable porque David usa la palabra hebrea Adonai, que significa maestro, 7 veces, cada vez que hace referencia a Dios. Veamos cuáles son esas características que encontramos en este salmo para que juntos podamos decir: así es nuestro Dios. Entonces, una petición de ayuda con razones dadas es la primera. Miremos cuáles son esas razones que tiene el salmista para pedir esa ayuda a Dios. Y creo que todos también podemos tener razones válidas para acercarnos a Dios y para pedirle. La primera: David se dirige a Dios pidiendo ayuda debido a su gran necesidad. Le expresa abiertamente en humildad de corazón y reconociendo que depende de él, y le dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Yo quise buscar también esta palabra menesteroso porque no es muy común o frecuentemente escucharla, y significa que no tiene lo necesario para vivir, falto, necesitado, que carece de una cosa o de muchas. Y aquí en este pasaje, por lo que escribe el salmista, el rey David, se ve que él tiene una necesidad grande. Entonces David usa un lenguaje expresivo para hablar de su necesidad,
La idea figurativa es que Dios en el cielo incline su cabeza hacia la tierra y escuche lo que le está diciendo en este momento. Por eso él dice: escúchame, es decir, atiéndeme, presta atención a lo que te digo. Y le da algunas razones por las que su oración debería ser escuchada y respondida. Y lo primero que le dice a Dios es: porque estoy afligido y menesteroso. Es decir, aquí David apela a la simpatía de Dios, a la compasión de Dios, a esa misericordia que Dios siempre tiene con sus hijos. Él sabía que Dios estaba lleno de amor y que por esta causa sería movido a misericordia. Su comprensión del amor de Jehová era fundamental. Conocía perfectamente ese amor incondicional del Señor hacia él, aún en medio de todo lo que estaba viviendo. La segunda razón es que el rey David manifiesta a Dios es la siguiente, que está en el versículo 2: guarda mi alma porque soy piadoso, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Entonces en este versículo 2 vemos algo que el rey David expresa abiertamente y le dice al Señor que le guarde el alma porque es piadoso, que le salve, ¿cierto?, a tu siervo que en ti confía. Entonces ese ataque inminente de los filisteos, que era un pueblo guerrero que tenía un ejército numeroso y se sentía en desventaja, ¿cierto?, debe ser lo que lo llevó a él a escribir, o tal vez que el rey Saúl lo perseguía, que ya conocemos todo lo que pasó, también lo llevó a sentirse vulnerable, ¿sí? Y David argumenta a Dios y le manifiesta algo: porque soy piadoso. Esto no era una confesión de santidad total, porque él sabía que era pecador como todos nosotros y que seguimos pecando consciente o inconscientemente. Sin embargo, David sabía que él era un hombre piadoso, una persona que se equivocó como cualquiera de nosotros, pero que hoy en día tiene una relación diferente o distinta con el Señor porque se ha arrepentido. En ese mismo versículo 2 de este Salmo 86 dice: salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Estas peticiones o ideas que tenía David las colocó a consideración de Dios, tratando de alguna manera que le ayudara en su sincera oración. Era una forma de decirle al Señor que estaba conectado con él moralmente, que estaba conectado en adoración y honor, que estaba conectado en confianza y fe. Entonces así es la manera como uno debe dirigirse al Señor. Y aquí me surge una pregunta: ¿es así tu vida de devoción? ¿Cierto? Porque a veces tenemos una devoción pálida, corta. Si no tenemos con el Señor esa relación o esta comunión como Él espera que todos nosotros la tengamos, porque es lo que Él nos pide. Lo otro que le dice está en los versículos 3 y 4 del Salmo 86. Dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. David pedía misericordia porque dependía completamente de Dios y no de una ayuda externa distinta al Señor. Ese era algo que él tenía claro, y es algo que tenemos que tener también nosotros claro siempre que le pidamos al Señor. Entonces nosotros deberíamos aprender de este hombre, porque dice el pasaje lo siguiente: clamaba todo el día. Uno escasamente saca unos minuticos de su tiempo para pedirle al Señor algo porque tiene la necesidad. A veces cuando no tenemos necesidad se nos olvida orar, clamar al Señor, o al menos darle gracia, ¿cierto? O sea, David no quería depender de nadie, él no quería depender de otra persona o depender de otra nación que lo defendiera. Él quería depender exclusivamente de Dios, ¿sí?
Y aquí me surge una pregunta también para ustedes y para mí también. ¿Cuánto tiempo oras al Señor en el día? ¿Sí? Sería bueno que usted allí en su lugar donde está conscientemente reconozca qué tiempo invierte al Señor. El rey David dice que todo el día clamaba. Entonces David sabía que su ayuda venía exclusivamente de Dios. Nosotros oramos un tiempo que puede ser corto o largo, pero cuando no vemos una respuesta inmediata o en el periodo de tiempo que uno abusivamente le da a Dios para que le responda, buscamos la manera de suplir o de solucionar por otro lado. Por eso tendemos a confiar en la familia, a llamar al amigo, otros recurrimos a una entidad bancaria, ¿cierto? Pero David no, el rey David quiso depender exclusivamente de Dios, de nadie más. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El salmista utiliza otra expresión, oh Jehová, exclama, y ese es el primer Adonai que aparece aquí en el Salmo 86, ¿cierto? Muchos traductores utilizan la letra pequeña para traducir Adonai, que significa Señor, y otros traductores la letra mayúscula para traducir Yahvé o Jehová, que indica señorío absoluto. Por eso el salmista muestra sentido de sumisión y lealtad, ¿sí? Entonces así tenemos que ser. Yo me identifico más con la segunda, con la letra mayúscula, pienso que es así, señorío absoluto, porque Jehová es nuestro Dios y es el creador de todo. El segundo punto, bueno y perdonador. El versículo 5a del Salmo 86 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Qué maravilloso es comprender que en nuestro Dios no existe sombra de maldad, que aunque fallamos y pecamos, que muchas veces le sentimos y no cumplimos, o le prometemos y no cumplimos las cosas que a Él le hemos prometido, Dios sigue siendo fiel a su palabra, porque su corazón es bueno y no se llena de rencor o resentimiento como pasa en nosotros cuando alguien nos falla, cuando alguien hace algo que uno considera que está mal, nos llenamos de rabia, de rencor, de resentimiento. Para Dios no es así. El Señor nunca nos va a mirar o nos va a reprender o nos va a decir, ahora sí viene a mí. No, simplemente Él siempre está dispuesto. Por eso, a pesar de nuestros pecados y debilidades, Él nunca nos abandona. Él siempre está ahí para nosotros. David basa esta súplica en la gracia de Dios, sabiendo que Él es bueno y perdonador. Por eso le dice que Él es bueno y perdonador. Entonces Él se basa en la gracia del Señor, no por lo que haya hecho David, que sea bueno o no, porque sabemos que pues todos fallamos de una u otra manera. Entonces es muy diferente a nosotros, que nos cuesta perdonar incluso a la misma familia. Cuando uno ve esas reuniones del Día de la Madre, vemos que en muchas familias, por no decir en todas, pero en la mayoría de familias, falta un miembro de la familia porque no puede llegar, porque está el hermano, porque está el primo y no se pueden ver. O sea, entre familias, imagínense ustedes lo que pasa. Con nuestro Señor no es así. Él siempre está dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, aún siendo una falta grave. Aquí lo importante es no reincidir siempre en lo mismo, porque Dios es un Dios de amor, pero también tiene un límite. Nehemías 9:17 dice: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia,
porque no los abandonaste. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios nunca nos va a abandonar. Nuestro Dios siempre va a estar allí para ayudarnos, para suplir cualquier necesidad. Por eso tenemos que ser agradecidos. Este mismo versículo 5, la parte B dice: grande en misericordia para con todos los que te invocan. Muchas veces las personas expresan estas palabras: estoy harto de ti, ya me tienes aburrido o cansado, no te soporto más. Son expresiones de alguien que ya se cansó de dar nuevas oportunidades, que ya no quiere volver a confiar, que ya se cansó o está cansada de que le fallen, ¿cierto? De que le prometan y no cumplan. Pero qué maravilloso es saber que nuestro Dios es grande en misericordia y que siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad si le invocamos de todo corazón, y que estemos siempre dispuestos nosotros a someternos a su disciplina. Recordemos que todo pecado trae una consecuencia, pero en medio de todo tenemos un Dios que es grande en misericordia, que es clemente con nosotros, ¿cierto? A pesar de que fallemos constantemente. Y el mismo David escribió en el Salmo 103:8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, escribió la misma idea, ¿cierto?, de Dios en estas dos citas bíblicas que acabo de leer. David en fe creyó que su oración sería respondida. Esa es la manera correcta de orar a nuestro Padre Celestial, para que escuche, y más que escuchar la oración, Él pueda responder a esa súplica que hemos hecho. El cuarto punto dice: responde cuando lo invocamos en nuestra angustia. Ahí en el versículo 7 del Salmo 86 dice: en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Es una promesa para todos. Tiene una convicción, una seguridad inamovible de esa respuesta de Dios. Lastimosamente, en el mundo las personas ponen toda su confianza y esperanza en su dinero, otros en el trabajo que tengan, ¿sí?, en su salario, en sus posesiones, en diferentes cosas que pueden suplir, pero sabemos que la respuesta solamente Dios la tiene, y eso la tenía clara el rey David cuando se dirige al Señor. Entonces él sabe que todo eso que uno puede poner la esperanza a veces falla. Uno puede creer que ese familiar o que ese amigo o que mi dinero o posesiones son todo para mí, pero pueden fallar, ¿cierto? Todo se puede esfumar, o aquella persona en la cual yo confiaba ni siquiera me responde o no suple la necesidad. Por eso David siempre quiso depender exclusivamente de Dios, de ese Dios de amor, de ese Dios maravilloso. En esos tiempos de angustia, cuando él clamaba y él buscaba, él sabía que Dios no iba a ser indiferente a lo que él le estaba pidiendo. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de una persona que creía en el Señor y que el Señor no lo dejó en vergüenza y que le respondió. Por eso tenemos que tener un corazón agradecido y adorar al Señor, porque en la angustia Él nos responde. En Génesis 35:3 dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Si el Señor siempre va a estar allí. Y este versículo o esta cita bíblica de Génesis 35:3 deja algo claro, ¿cierto? Dice: haré allí un altar a Dios, ¿cierto?, que le responde en el día de la angustia. Yo le pregunto a ustedes: ¿cómo está tu altar familiar? ¿Aún lo sigues haciendo, o ese altar familiar se acabó y no lo has vuelto a levantar? Aquí dice: levantemos y subamos
¿Para qué? Para volver a hacer ese altar familiar. Y tenemos que hacerlo, tenemos que tener ese espacio especial en familia. No podemos permitir que el ocio, la televisión, el internet o cualquier otra ocupación nos prive de poder nosotros tener esa comunión con el Señor todos los días. Entonces, aún en mis errores, cuando he ignorado su guía o el consejo de alguien que Dios ha puesto para que yo no erre en el blanco, Dios no me da la espalda. El Señor siempre tiene misericordia. El cuarto punto, grande y hacedor de maravillas. Dice el versículo del 8 al 10 del Salmo 86: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres mi Dios. Entonces el salmista también se abre a la universalidad del Señor y expresa que todas las naciones de la tierra se postrarán ante su presencia, porque el sufrimiento no es de unos pocos y la ayuda tampoco es de unos pocos, es para todos, ¿cierto? Siempre todos tenemos de una u otra manera alguna aflicción, algún aguijón en la carne. Entonces David proclama que todos los pueblos recibirán la ayuda de Dios, todos los pueblos. Así que si estás en dificultades y los problemas te sobrepasan y no sabes qué hacer, lee este salmo y medita en cada una de las promesas que están allí. Recuerda que la fe y la confianza en Dios son nuestra fortaleza para superar cualquier obstáculo que se te presente, porque Dios es más grande que cualquier situación adversa que tú puedas estar viviendo. Las pruebas Dios las permite, y si las permite en tu vida, también tiene una salida para ellas. En 1 Corintios 10:13 dice el Señor: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, Dios a usted no le va a dar una prueba que usted no pueda soportar. Y es bueno saber que aún en medio de la tormenta el Señor está. Él no nos va a dejar solos. Nuestro Dios es grande, y eso significa que es más grande que cualquier problema que tú puedas tener, que es más grande que cualquier necesidad y que es más grande que nuestro enemigo. Dios está por encima. No hay problema o dificultad que sea tan grande que ponga en apuros a nuestro Dios. Él es grande y hace maravillas, ¿sí? Sus obras son grandes y están disponibles para todos aquellos que le invocan. Eso dice la palabra del Señor. En el Salmo 111, versículo 2 dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Entonces, las obras de Dios son grandes y maravillosas y están disponibles para toda persona que la quiera tener. Solo tenemos que confiar en el Señor. El salmista conoce a Dios perfectamente y sabe que escucha, sabe que es un Dios santo, digno de confianza, misericordioso, bueno, perdonador, y la lista continúa, ¿sí? Algo muy distinto a los dioses paganos de la época, como Baal, Astarot o Dagón, o los que están actualmente, que son dioses inertes, que no responden porque son ídolos muertos. Pero dice la palabra: pero Jehová Dios, o sea, es ese Dios grande y de misericordia que tenemos, dice: pero Jehová Dios, solo tú eres Dios, en ese versículo 5. Entonces sabemos que de nuestro Padre Celestial solo hay un Dios, solo a Él podemos rendir cuentas y solo a Él podemos confiar.
Dice el único Dios verdadero, que está en el versículo 10 de este Salmo 86. La parte 10a o la introducción de este versículo dice: solo tú eres Dios. El mundo está lleno de ídolos, está lleno de dioses en los cuales las personas ponen su esperanza, pero solamente nuestro Dios es el único Dios verdadero, el Dios creador, el dueño de todo, el que tiene el control y la autoridad, el que tiene la última palabra en este mundo. Ese es el Dios al cual nosotros estamos siguiendo. Jeremías 10, versículos de 10 al 13 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Ese Dios grande, ese Dios de poder, ese es el Dios al que nosotros seguimos. No hay otro Dios fuera de Él. Él está por encima, Él es el creador de todo, ¿cierto? Entonces David sabía que cuando Dios hace algo, muestra su gloria, tiene la impronta de su glorioso nombre, y sus obras no pueden compararse con las obras de los hombres ni ningún otro Dios. Solamente Dios hace maravillas. David entendió que Jehová no era un Dios entre muchos dioses, solo Él es Dios y nadie más. El Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Con esta cita bíblica que acabamos de leer del Salmo 135, 6, el rey David dice una verdad absoluta que nosotros tenemos que apropiarnos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Quién lo puede impedir? Nadie. Sí, dice en los cielos y aquí en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay un lugar donde el Señor no pueda estar. Entonces, hermanos, este salmo es una oración sincera que refleja el estado de ánimo de una persona que clama a Dios en medio de las dificultades y problemas de la vida. Muestra los temores de la persona que sufre, pero también su gran confianza en el auxilio pronto que viene de Dios, que expresa su dolor y fragilidad, pero con la seguridad que la bondad de Dios vendrá para socorrerlo. Tiene una confianza, una fe intacta y pura que Dios no lo va a abandonar ahora que lo necesita. Así es nuestro Dios, hermanos. Con este salmo quiero decirle que Dios le ama y que aún en medio de su adversidad, que aún en medio de lo que usted esté viviendo, que usted no ve la salida, que lleva tiempo orando, que esas lágrimas que usted ha derramado tal vez usted piense que Dios no las ve o las ignora. Quiero decirle que Dios sí las ve, sí ha escuchado su clamor y que pronto va a recibir una respuesta a lo que usted le está pidiendo. Solo crea en el Señor, y así como el rey David confió en el Señor aún en medio de la dificultad, aún en medio de la desventaja que él tenía cuando huía, o tal vez por ser inferior en número a los filisteos, él confió, él nunca dudó, él sabía quién era Dios, él sabía en quién ha confiado. Así es nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga.